Vamos a empezar entonces con esta mesa que se titula Reiniciar la democracia. Estamos con Flavia Costa. Flavia es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET, especializada en el área de tecnologías digitales, cultura y sociedad. Es profesora asociada del Seminario Informática y Sociedad de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Su último libro se titula Tecnoceno, algoritmos, biohackers y nuevas formas de vida. Estamos también con Javier Blanco, que es doctor en informática por la Universidad de Eindhoven, espero que se pronuncie así, Países Bajos, y actualmente es profesor titular de la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación de la Universidad Nacional de Córdoba. Es director de la Maestría en Tecnología, Políticas y Culturas de la misma universidad, especializado en el área de Filosofía y Computación, Filosofía de la Información y Filosofía de la Técnica, y actualmente también es secretario general de ADIUC, el gremio de docentes e investigadores universitarios de Córdoba. Y completa el panel Karina Pedache, que es doctora en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires, investigadora del Instituto de Investigaciones Filosóficas SADAF CONICET, cofundadora del Grupo GIFT, el Grupo de Investigación en Inteligencia Artificial, Filosofía y Tecnología, y secretaria ejecutiva de la Red de Mujeres Filósofas de América Latina. Fue elegida el año pasado como una de las 100 mujeres brillantes en ética de la inteligencia artificial. Le damos la bienvenida, vamos a hacer algunas preguntas y si queda un ratito seguramente sí, y tienen alguna pregunta, alguna cuestión para los exponentes, les damos la palabra. ¿Ok? Para arrancar, esta mesa se llama Reiniciar la democracia, ¿no? Entonces, me pregunto, bueno, si todos los que están aquí están de acuerdo con esa premisa, con que en principio parece ser un mandato, ¿no? Hay que reiniciar la democracia y en todo caso, si habría que reiniciarla, ¿en qué aspectos? O si hay que hacer un Control-Alt-Delete completo y que la compu arranque de cero. No sé si, Flavia, querés arrancar vos. Bueno, gracias. Primero, gracias por estar acá, por acompañarnos un sábado, ¿no? en esta aventura de pensar un poco los 40 años de democracia y pensar la tecnología ahí. Creo que el título es una cita, ya Javier lo va a explicar porque se le ocurrió a él, así como cantaba recién, pero en realidad concentra dos cosas, la idea de reiniciar, de empezar de cero, pero también de repensar, que tiene que ver con una mirada tecnológica, bueno, cómo hacemos, nos bajamos y volvemos a subir, ¿no? Y la cuestión de la política, cómo pensar la política. A mí, más que esa, que digo que es una imagen que es sugerente, atractiva, tengo mis dudas acerca de la necesidad y del sentido de cuestionar la democracia. Lo hablamos hace un rato con Tomás. Creo que a veces la duda acerca de la democracia le hace peor a la democracia que el ejercicio mismo, pero bueno, también está muy bien pensarlo, a ver si estamos en el buen camino y creo que siempre se puede mejorar. Me interesaba más la segunda parte del título, que tenía que ver con la tecnopolítica. Y yo estaba pensando, después en las preguntas seguramente va a salir, que diría que estamos en un clivaje que tiene que ver con la tecno-ontopolítica, ontotecnopolítica. Hay una tecnopolítica que va hacia lo ontológico, hacia un cambio en lo que somos como humanos. Y eso quizás es lo que nos obligue a pensar la democracia, ¿no? Dejo un poquito ahí. Okay. Bueno, también muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias también por la invitación. Es un placer estar aquí junto a Flavia, Javier y Tomás, pensando colectivamente un tema tan candente, ¿no? Cuando lo escuchaba Tomás preguntándonos a propósito del concepto de reinicio de la democracia, no podía escapar de mi talante filosófico y tal como anticipaba Flavia, creo que una posible clave de entrada es la de precisamente repensar la democracia, en este sentido reiniciarla, atravesada por la noción misma de tecnopolítica, ¿no? Esto es como el uso táctico y estratégico de la tecnología en general y en particular de las tecnologías digitales a la hora de organizarnos, comunicarnos y de la acción colectiva, ¿no? Y en este sentido, tal como seguramente va a surgir en la charla, me parece que el Big Data, porque en gran parte vamos a estar hablando de eso, y de los sistemas de inteligencia artificial que corren a partir de esta técnica de aprendizaje automático que extrae patrones a partir de una cantidad ingente
de datos codifica el pasado, ¿no? No inventa el futuro. Y me parece que cabe, a efectos de reiniciar y repensar la democracia, precisamente dar cuenta de que somos nosotros los seres humanos. Ahí donde, tal como disparaba la inquietud Flavia, tendremos que ver de qué hablamos cuando hablamos del humano en este contexto. Tenemos esa capacidad de invención a los efectos de, bueno, poder pensar mundos alternativos posibles desde la imaginación política. Creo que esa es gran parte del desafío que se nos ha propuesto para pensar aquí colectivamente y repensar junto a ustedes. Sigo yo. Bueno, Tomás Balmaceda nos se presentó, también filósofo, también comunicador de la filosofía, también del grupo GIFT. Quería decir un par de cosas. Primero, el título, en realidad es una paráfrasis de un libro que se llama Reboot AI, reiniciar o al estilo de las computadoras, no reiniciar la inteligencia artificial. Ese libro de hace un par de años, ya creo que el 2016, 2017, no, quizá un poco después, no me acuerdo exactamente, se planteaba una pregunta que para mí es relevante, yo soy informático, que es que este tipo de machine learning que describía muy bien Karina, es un tipo de tecnología que tiene un límite. Es cierto que todavía esos límites no están a la vista, o por lo menos no están a la vista de sus efectos directos en la vida social, pero son límites muy concretos, ¿no? Quería decir un par de cosas de eso primero, como para arrancar la discusión. El primero es que, paradójicamente, se los llama algoritmos, ¿no? Los algoritmos de machine learning, y en realidad son los menos algorítmicos los algoritmos, ¿no? No son algoritmos en el sentido histórico de la palabra, una palabra que viene de Euclides, pero que como palabra en realidad viene del siglo X de los árabes, y que en realidad tiene que ver con la posibilidad de resolver distintos tipos de problemas de manera precisa a través de una idea de programación. Los algoritmos, justamente de machine learning, no son eso, son clasificadores estadísticos. Es la reaparición de la estadística con una venganza, digamos, ¿no? Con mucha más potencia y con la posibilidad de personalizar a partir de la estadística. Una especie de paradoja en la cual estamos inmersos, y en ese sentido uno puede analizar qué pueden y qué no pueden estos sistemas, ¿no? Ahora, más allá de eso, la pregunta por la democracia tiene que ver con que efectivamente hay una sensación, inclusive hay corrientes teóricas que plantean que la democracia está en riesgo, ¿no? Es una pregunta que no vamos a resolver, por supuesto, acá, ni mucho menos, pero vale la pena preguntar si está en riesgo por estas transformaciones tecnológicas o no, ¿no? Y cuáles son las condiciones en las cuales nos ponen para hacer política. Y ahí, para tensionar un poquito también con lo que decía recién Karina, está en juego lo que es lo humano. Lo humano siempre fue tecnológico, es decir, hubo tecnología antes que humanidad. El Australopithecus ya tenía cierta forma de tecnología, no tenía ni siquiera lenguaje ni neocórtex, básicamente. Es decir, al revés, la capacidad reflexiva es más una introyección de la instrumentalidad técnica que al revés. Es decir, siempre la humanidad estuvo mediada tecnológicamente. Ahora bien, en este momento en el cual las tecnologías digitales evolucionan a un ritmo suprahumano, hasta ahora la evolución de la tecnología estaba asociada a las invenciones técnicas, a humanos inventando. Hoy no es tan así, hay una coevolución cognitiva y perceptiva, ¿no? O sea, percepción, cognición, y están hoy distribuidas técnicamente, y en ese sentido, entre entidades humanas e inhumanas, cognitivas. Eso plantea un nuevo escenario en el cual, por lo menos mi idea de parafrasear ese título era: hay que reconstruir los valores democráticos, los valores igualitarios, los valores de diversidad, de heterogeneidad, de la posibilidad de heterogeneidades, en este nuevo contexto donde en algunos sentidos podría parecer que hay una tendencia al homogéneo, a lo repetitivo, a lo mecánico, o como decía Karina, a repetir el pasado. Es así, y cuáles son los desafíos que enfrentamos desde ese lugar, y por eso esta idea que en realidad yo medio que la había inventado la palabra, y no existe mucho tecnopolítica, curiosamente. Hay muy poquitas cosas. Estuve buscando el otro día, salió un par de libros ahora. Sí, pero bueno, esta idea de la tecnopolítica, por lo menos tratemos de pensar qué podría significar eso. Javier, ahí Flavia justamente decía, bueno, estamos también hablando en el plano de lo ontológico. Y hace poco leí una entrevista que te hicieron con un título rimbombante, que creo que me digas si es cierto o no, pero me parece que tiene que ver con lo que estamos charlando. Vos dijiste en esa entrevista: las tecnologías están transformando el sentido mismo del humano. Me gustaría si puedes elaborar un poquito, y luego Flavia y Cari también pensar en qué sentido ustedes creen o no que esta tecnología, como dice
Javier, que quizás precede incluso al Homo sapiens sapiens, ¿no? Que digamos que es anterior a nosotros, está finalmente transformándonos a nosotros, y si eso es una novedad o si algo que siempre pasó. Yo creo que en muchos sentidos, pero voy a fijar uno. Cuando hablo de las tecnologías digitales y el momento actual, en el cual el machine learning es como la niña bonita del momento, pero es una tecnología bastante pobre, ¿no? Es, como decía, clasificadores estadísticos, aprendizaje a partir de minimizar funciones en espacios vectoriales espurios, en realidad, porque ni siquiera representan ninguna dimensiones reales. Es decir, una tecnología muy torpe, pero que consigue efectos y resolver problemas que aquejaban a muchos programadores durante mucho tiempo. Por ejemplo, jugar bien al Go. Un juego que yo pensaba que no iba a ocurrir esto, ¿no? Y efectivamente no ocurre de una manera sofisticada, ocurre de una manera bruta. Es el aprendizaje a partir de muchas repeticiones de juegos. Es decir, AlphaGo jugó más partidos al Go que toda la historia de los chinos desde que empezaron a jugar al Go, con todos los chinos que son, ¿no? Es decir, y mucho más, o sea, en orden de magnitud mayor. Y aprendió a partir de eso de una manera bastante torpe también, ¿no? No hay una replicación ahí de lo que es el pensamiento humano ni el pensamiento en general. Es otro tipo es un sistema cognitivo sin duda. ¿Quién duda de que hay una cognición profunda o profundidad, una cognición compleja, enormemente compleja? E incluso en muchos sentidos superior a las posibilidades de cognición humana. El famoso chat GPT, ¿no? Que seguramente después Karina va a desglosarlo mejor. ¿Qué es? ¿No? Inclusive en algunas entrevistas me decían, ¿puede tener conciencia? ¿No? Primera pregunta, o sea, ni siquiera se sabe qué es la conciencia humana, claramente. Yo siempre digo, yo en eso soy antihumanista y pienso que es un epifenómeno, que no hay nada interesante ahí, pero bueno, esa es mi mirada. No coincidiríamos en eso. Pero más allá de eso, ¿qué significa que tenga conciencia un sistema estadístico? ¿No? Es una pregunta que no tiene sentido en sí misma. Por supuesto que no tiene conciencia. Ahora, si la pregunta es, ¿podría haber programas que tengan conciencia? Seguramente sí, formas de conciencia. Forma de reflexividad seguro. Más fácil, mejor que la humana, además, ¿no? Sin duda. Entonces, este tipo de tecnologías, en base a poder mostrar otras maneras de cognición, pone lo que para mí, a mi entender, es como una buena idea, que es que la inteligencia humana y la cognición humana no son un paradigma de nada. Son lo que la pobre evolución pudo hacer, ¿no? Inodoro Pereira decía, no se puede hacer mundo en 7 días, así sale. Bueno, tampoco se puede hacer una conciencia bien armada en unos pocos millones de años, ¿no? Quiero decir, me parece que permite ver un paisaje de formas cognitivas, de formas de la conciencia también, de formas de la cognición, donde el humano es una más, y esto devuelve una mirada sobre el humano de bastante humildad, ¿no? Bueno, nuestros cerebros son lo que son, se extienden así, y de vuelta, frente a eso, ¿cuál es la mejor opción? Para mí, la coevolución. Bueno, ya dijo todo Javi, ¿no? No, mentira, no, está muy bien. ¿Qué podría agregar a eso que fuera levemente distinto, por lo menos? Más allá de que lentamente Javier nos ha ido convenciendo a todos los que pensábamos otra cosa de que eso estaba bien. Yo diría que estamos igual en un momento en particular. Siempre los que trabajamos en humanidades creo que tendemos a tratar de pensar la discontinuidad, ¿no? Por supuesto, en la línea de continuidad, tratar de ver, bueno, qué es lo que es nuevo en esto que aparece ahora. Y algo que incorporan este conjunto que tiene, por un lado, machine learning, o aprendizaje automático, aprendizaje maquínico, por otro lado, los grandes volúmenes de datos que mencionaba Karina hace un rato, ¿no? Esta combinación, más, yo creo que, sin ser una gran especialista, creo entender que esa nueva cognición en realidad es un conjunto de métodos combinados, por ejemplo, razonamiento lógico-matemático, con lo que se llaman las redes neuronales, asociaciones, donde empieza a haber, siempre las hubo, pero empieza a haber en este momento una controversia intensa dentro del propio campo del desarrollo científico técnico acerca de qué es posible que ocurra en un futuro de desarrollo acelerado de esta tecnología, con unas infraestructuras muy grandes, porque no es que efectivamente eso va a ocurrir hoy con el celular, pero sí con grandes equipamientos que sean capaces de procesar, como decía Javier recién. Él decía de manera bruta, a mí me parece que cuando de manera bruta es muy atractivo, toda la cantidad de jugadas que toda la historia de la humanidad ha hecho de un juego. Bueno, si una máquina puede hacer eso, lo hará brutalmente, pero lo hará muy bien, ¿no? Y efectivamente eso es lo que vienen mostrando estas máquinas. Los modelos de lenguaje grande que intentan replicar
una forma, un método bruto de nuestra aprendizaje del lenguaje. No tenemos muy claro cuál es nuestro método de aprendizaje del lenguaje, pero digamos, un método sintáctico, vamos a decir así, ¿no? De predicción de la palabra que sigue, nos dan resultados asombrosos. E incluso a los programadores les hacen aparecer resultados que no logran comprender. Entonces, dentro de este equipo, dentro de esta controversia hay un grupo, que es a mí el que me resulta más atractivo también, porque bueno, uno se entusiasma con una parte de la historia y investiga ahí, quizás, porque él es más afín, que son los que creen que efectivamente puede haber en este rendimiento acelerado el acceso a un nuevo tipo de cognición mayor que la humana, en el sentido de que puede haber máquinas que hagan cosas que ningún humano y que seas ningún equipo humano sincrónico a esa máquina podrían hacer. Lo hagan de manera bruta, lo hagan de manera diferente a la nuestra, lo cierto es que el resultado, digamos, puede implicar tener que convivir con agentes que toman decisiones, de alguna manera, con las que vamos a tener que conversar, ¿no? Y muchas veces sin saber cómo se originó esa decisión. Dos de ellos han salido a la controversia actual, después de la famosa carta de los 1.100 investigadores y desarrolladores y empresarios que se firmó en 20 y pico de marzo, pidiendo 6 meses como mínimo de parate en el desarrollo de estos modelos de lenguaje grandes, tipo ChatGPT-4 o más, dicen ellos. Hay dos personajes que me resultan muy interesantes, los vengo siguiendo. Geoffrey Hinton, que es uno de los padres, digamos, de la aplicabilidad de la teoría de las redes neuronales, ¿no? Asociativas, porque la teoría es muy anterior, pero es el de los que trabaja concretamente y siempre sigue esa idea. Y un estudiante de él, bueno, ya es que es el Sutskever, ¿no? Ilya Sutskever, que es el científico que está en OpenAI haciendo efectivamente el desarrollo. Y ellos los dos, de una manera un poco distinta, Hinton más preocupado, Sutskever muy tranquilo, digamos, lo que dicen es, efectivamente, puede ocurrir que estas además del lenguaje, del modelo de razonamiento lógico-matemático con la asociación, no logremos entender cómo funcionan estos programas y hagan cosas que nosotros no imaginamos. Para lo cual, ya por ejemplo, Sutskever dice, bueno, lo que va a haber que hacer es poner a desarrollos, a aplicaciones, a programas de inteligencia artificial, a estudiar a la inteligencia artificial y que nos digan cómo es que ocurre eso, ¿no? Entonces ahí uno dice, bueno, en ese salto, que entonces se tiene el nombre de inteligencia artificial general, si vamos a una inteligencia artificial general, es decir, que hace no una cosa bien, sino muchas cosas bien de las que hacemos, no jugar al Go o orientarnos en una ciudad, sino hacer, como de hecho hace el lenguaje, muchas cosas, entonces quizás tendremos efectivamente que pensar cómo vamos a convivir con esas entidades, como dijo Javier recién muy bien, que además tienen toda una serie de, además de esta cuestión filosófica, toda una serie de rasgos sociales y políticos, pertenecen a corporaciones, son muy poderosos, están orientados hoy a un desarrollo competitivo entre sí, que es uno de los problemas, y posiblemente en lo que más haya que pensar en este punto, una de las cosas es lo que se llama hoy con el término de alineación o alineamiento. ¿Cómo alineamos a estos sistemas a valores humanos? Claro, tenemos que ponernos de acuerdo los humanos en eso, y eso probablemente sea el problema. Pero bueno, la dejo acá a Karina. Wow, cuántas aristas que me dejan abiertas. Bueno, retomo en parte lo que dijo Javier para lanzar una tesis que hemos trabajado al interior de nuestro grupo, conforme a la cual, en línea con lo que Javier anticipaba, podríamos afirmar que los humanos somos naturalmente transhumanos. ¿Bajo qué acepción de transhumanismo? En el sentido que implicaba precisamente Javier, en virtud de la cual estamos imbricados constitutivamente con la tecnología, desde la invención de la rueda, por de pronto, hasta el desarrollo de inteligencia artificial, ¿no? Parte de lo que por ahí sería interesante hacer, dado que estamos evaluando aquí el impacto de las tecnologías digitales, en particular aquellas montadas sobre esta técnica de machine learning, es clarificar de qué estamos hablando cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿no? Recién Ivana Flavia, perdón, estuvimos hablando hace un rato de su hermana, perdón por rebautizarte. Recién Flavia hacía mención respecto de la inteligencia artificial general, ¿no? La noción de inteligencia artificial, tal como la usamos hoy, hunde sus raíces por lo menos de hace 70 años en los desarrollos que de un modo precursor y pionero
se formuló Alan Turing ante la pregunta acerca de si las máquinas pueden pensar, ¿no? Y frente a la dificultad, tanto conceptual como empírica, de responder de un modo directo a esta pregunta, lo que él propuso, como muchas y muchos de ustedes probablemente sepan, es reemplazar esa pregunta a través de un test que lleva célebre y canónicamente su apellido, ¿no? El test de Turing, según el cual básicamente la idea es que si una máquina era capaz de inducir en un sujeto humano la idea de que estaba interactuando, más precisamente conversacionalmente, con otra persona, esto es engañarlo, habría pasado exitosamente el test y en consecuencia podríamos pensar que habría desarrollado conducta inteligente y que la máquina es entonces una entidad pensante, ¿no? Pero esta es primero, digamos, una acepción que habría que desmontar deslindando la noción de inteligencia artificial general a la que hacía mención Flavia. Esto es la idea de un sistema que en todos los respectos actúe y razone tal como hacemos los seres humanos. Esta es una cita que suelo hacer echando mano a escenas artísticas que me parece son filosóficamente interesantes, heurísticamente, tal como Blade Runner, para quien la hayan visto, ¿no? Los replicantes de Blade Runner, que en principio son físicamente indiscernibles de nosotros, y hay un test ahí muy interesante que acude precisamente a la reacción emocional como aquello que puede discernir entre un ser humano y un replicante. Y otra acepción bastante más distinta y mucho más acotada es la de inteligencia artificial en sentido estrecho. Es esta precisamente aquella que se subsume bajo la idea de aprendizaje automático, en virtud de que ya de lo que estamos hablando es de emular en un sentido específico y acotado cierta tarea también específica, aun cuando resulte sorprendente, tal como es el caso de la irrupción de las inteligencias artificiales generativas, uno de cuyos ejemplos más conspicuos y que ha resultado tan candente y ha inundado medios tradicionales y no tradicionales es el famoso ChatGPT, que por sorprendente que sea, es, no obstante, un ejemplo de aplicación de inteligencia artificial en un sentido específico, puesto que lo que hace es precisamente manejarse como un modelo de procesamiento de lenguaje. En este sentido, me parece que es importante también que advirtamos que podemos llegar a confundirnos al apelar al vocabulario psicológico al que habitualmente echamos mano al relacionarnos nosotros en tanto seres humanos y conferirle a este tipo de entidades capacidades tales como pensar, como conocer, ¿sí? Y detenernos a advertir que en rigor de lo que se trata es de que son sistemas que básicamente generan oraciones con forma de información sin chequeo de verdad. Y dado que estamos aquí evaluando el impacto de la tecnología en la política, en pleno auge también de una noción muy en boga como es la de fake news, me parece relevante enfatizar que verosimilitud o coherencia, que es aquello que obtenemos a partir de esta interacción conversacional, ¿no? Que remite un poco al viejo test propuesto por Turing, quizás parte de la fascinación tenga que ver con esto, no es equivalente a verdad. Entonces me parece que es importante que deslindemos estos ámbitos y que veamos en efecto cuál es el alcance que este tipo de inteligencia artificial estrecha tiene, restaurándole el carácter de herramienta. Por supuesto que es una herramienta de tipo peculiar, pero parte de lo que me interesaría poner en cuestión justo junto a ustedes es hasta dónde cabe hablar de este tipo de entidades, entidades inteligentes y cuánto abuso del lenguaje en principio y confusión puede generar el hablar sin más de inteligencia si no acotamos bajo qué acepción lo estamos haciendo, ¿sí? Tendría mucho más para decir, pero no quiero monopolizar la palabra. No, es interesante porque ayer por la tarde se publicó la primera versión de un paper justamente de gente que trabaja en ChatGPT, que dice algo así. El título es que ChatGPT, digamos, una versión un poquito más avanzada de la que tenemos, en inglés es Sparks, tiene como destellos de inteligencia, claro, artificial general. Esa es un poco la premisa. Y vos, Flavia, escribiste cuando fue la ocasión de esta carta, que firmaron en principio, como bien contás, 150 renombres, y luego varias personas se podían sumar su firma, más o menos 70.000 personas la firmaron. Entre esas personas notables estaba Elon Musk, que después se supo que quiso comprar, o sea, había puesto plata en OpenAI y quiso ser el CEO y no lo dejaron. A las 2 semanas
semanas que firmó el pedido de la pausa de 6 meses, presentó su propia empresa de inteligencia artificial, o sea que capaz no le queremos tanto, pero vos ahí justamente en ese artículo de la revista Anfibia comentás esto, ¿no? Como ciertas especulaciones de que quizás ya para diciembre de este año o el año que viene empecemos a discutir o no sobre inteligencia artificial general. Algo de esa predicción parece que se está cumpliendo porque ayer se publicó ese paper y vos en ese artículo decís textualmente: atravesamos días comparables con la crisis de los misiles de 1962, ¿no? Y Cari recién decía, bueno, ¿cómo traemos estas discusiones a la coyuntura de la mesa, ¿no? Acerca de la democracia? ¿Qué ves vos en esta realidad que te hace pensar en ese momento histórico de mucha tensión geopolítica y también de cierta preocupación en la sociedad? Eso estaba en la bajada, no es exactamente lo que yo decía. Yo decía que se decía mucho eso en esos días. Por lo menos se lo decía en los chats, me llegaba todo el tiempo a mí. Y yo justamente lo que decía en el texto era que no tenía que ver estrictamente con, no sé si recuerdan, la crisis de los misiles fue la crisis en el año 62, si no me estoy acordando mal, donde Estados Unidos descubre que hay misiles soviéticos en la isla de Cuba. Y hubo unos días muy tensos pensando en que, digamos, los especialistas dicen que fue el momento más cercano a una posible crisis nuclear, digamos, ¿no? Hasta que se terminan llevándose esos misiles, bueno. Y la idea de que es la crisis de los misiles tenía que ver, me parecía, creo que comentaba eso en Anfibia, que también es un escrito periodístico, es decir, un escrito sobre el calor de esa semana después de la carta, que parecía más por el clima de zozobra que estaba circulando que por el peligro letal concreto. Nadie supone que va a haber una crisis rápida, como podría ser una crisis nuclear en este momento, pero sí cierta tensión en torno a un desarrollo científico-técnico, la liberación de una energía que parece que los humanos no tenemos del todo claro cómo la vamos a controlar, ¿no? Que tiene que ver con lo que pasa con la energía nuclear, con lo que pasa a veces con las biotecnologías, que también cada tanto hay esos climas de tensión enorme asociados con qué va a pasar con esto. No sé si recuerdan la clonación de mamíferos, Dolly también tenía esa sensación de tensión, ¿qué va a pasar? Año 97. Y en realidad lo que creo que sí ocurre es que, de hecho estamos acá creo hablando de esto, porque la carta, digamos, abre una alerta en relación con lo que creo que estaría faltando, supongo que estaría faltando, que es una normativa, una regulación. Se está esperando que las sociedades, los estados, de alguna manera se pongan al día relativamente pronto para el desembarco de estas tecnologías, de este conjunto técnico. En realidad no es una sola tecnología, pero llega del lado de este ChatGPT, pero se está desarrollando desde hace 5 años distintos modelos parecidos a este, que se supone que sí van a tener un impacto fuerte inmediatamente en el mundo del trabajo, en el mundo de la educación, ¿no? También posiblemente el desarrollo armamentístico, ¿no? Algo que comentaba Karina recién muy bien, que tiene que ver con la construcción de los verosímiles y las narrativas, digamos, de lo real, que pueden traer cierta confusión. Ayer justo a la noche leía en un documento sobre seguridad en la inteligencia artificial los 8 riesgos, ¿no?, de la inteligencia artificial. Uno de esos tiene que ver con la posibilidad de chequear o no esa información que se pueda producir ahí. El segundo es, bueno, el tema del desarrollo armamentístico, el debilitamiento de la formación humana en relación con programas que puedan hacer cosas que reemplacen lo que diríamos las tareas junior, ¿no? Y uno se pregunta, bueno, pero si los jóvenes no hacen las tareas junior, ¿cómo devienen senior? Digamos, ¿cómo se van formando las tareas más complejas si ya hay un mecanismo que los reemplaza? Entonces, bueno, el tema de la formación ahí. Y por supuesto también este problema del alineamiento, de la alineación, ¿no? Que yo dije 4 o 5, creo que con eso igual recojo el guante de la pregunta, ¿por qué estamos en zozobra? Y porque todos estos campos están ahora ante nosotros como un problema. Y los países están reaccionando de manera disímil. Italia no reacciona igual que Estados Unidos, no reacciona igual que Hong Kong, la Argentina. Entonces, bueno, creo que la conversación pública nos puede orientar para reaccionar también ante esto, ¿no? Y vos, Cari, ¿qué ves en esa conversación pública que menciona Flavia, que hay con respecto a la inteligencia artificial en general? Vos recién decías, bueno, tratemos de definir qué es inteligencia en este caso, o eventualmente qué puede ser artificial ahí. ¿Qué pensás que hay de ese discurso que de
que de alguna manera nos deslumbra tanto, como también dijo Javier al comienzo de estas tecnologías? ¿Qué en general, cuál parece una mala interpretación, una correcta interpretación de lo que puede y lo que no puede esa inteligencia artificial? A ver, creo que en gran parte el encandilamiento que genera la irrupción de este tipo de inteligencias es este carácter generativo, ¿no? Esta posibilidad de generar no solo texto, sino también imágenes, en un sentido que efectivamente para la interacción del tipo que sostiene con humanos no deja de ser efectivamente, tal como se ha dicho en varias ocasiones, sorprendente. Me parece que no obstante cabe desmantelar cierta concepción a propósito de lo que puede estar detrás de este deslumbramiento y algunos supuestos, ¿no?, que pueden tener que ver o bien con cierta concepción ingenua a propósito de un optimismo acrítico o bien malintencionada, ¿no? Respecto de lo primero, esto es, la concepción ingenua u optimista en un sentido acrítico, me parece que tiene que ver con conferirle a la inteligencia artificial per se una suerte de pátina de neutralidad, de eficiencia, tal que sería superior precisamente frente a las debilidades humanas que sesgan, están atravesadas constitutivamente por prejuicios. Y en este sentido creo que cabe reflexionar a propósito de que no hay tecnología que sea neutral, y no solo esto desde esta pieza que ha devenido una suerte de parte del sentido común, conforme a la cual se suele decir que bueno, la tecnología no es ni buena ni mala, sino depende de cómo la usemos. Me parece que debemos socavar esta noción misma y pensar que en rigor no solo se ponen en juego valores en la instancia de uso, sino que me interesa retrotraer la cuestión a la instancia misma de diseño de este tipo de herramientas. En virtud de que, como bien señala Flavia en su libro Tecnoceno, estos sistemas se alimentan a partir de datos que nunca son dados, ¿no? Son construidos. Esto es, son datos que tienen embebidos valores que espejan lo que socialmente somos, prejuicios y sesgos, con el agravante de que estos sistemas los replican y exacerban las desigualdades estructurales preexistentes. De manera que un primer cuerno del dilema tendría que ser desmantelado a propósito de dar cuenta de cierta ingenuidad por ahí a la hora de pensar en torno a este tipo de tecnologías. El segundo cuerno del dilema apunta ya a una cuestión malintencionada, y tendremos que pensar a quién resulta funcional pensar en este tipo de tecnologías como desprovistas de valores, bajo aquello que Cathy O'Neil, en un texto que a mí me interpeló y mucho, cuya lectura sugiero para quienes no lo hayan transitado, que se llama Armas de Destrucción Matemática, cómo el Big Data aumenta la desigualdad y amenaza la democracia. La traigo además a la mesa en virtud del eje que la vertebra. Llama tecnología en un sentido utópico, ¿no? Esto es, la utopía tecnológica tiene que ver con esta confianza ilimitada e injustificada en aquello que en efecto puede hacer la inteligencia artificial, y que en línea con lo que dice otra autora que venimos rastreando e indagando junto con Tomás y la gente de nuestro grupo GIFT, que es Kate Crawford, en Atlas de Inteligencia Artificial, Poder, Política y Costos Planetarios, viene a dar cuenta de que esta idea además se plasma en la noción de inteligencia artificial como un certificado de poder, ¿no? Corriendo precisamente el velo a propósito de algo que me parece nos afecta en un sentido absolutamente esencial, que es dando cuenta del tipo de lógica extractivista subyacente que hay, ¿no?, en este tipo de tecnologías. Un extractivismo que también Flavia ha indagado, y muy bien, respecto de nuestro propio planeta y respecto de nosotros mismos, ¿no? Me parece que nos interpela en el sentido en que viene a poner también en zozobra cuestiones clave, tales como la privacidad, por ejemplo, de nuestros datos, pero no solo eso, sino también viene a poner en cuestión la famosa explicabilidad y la transparencia a la que deberíamos poder tener acceso. Viene también a poner en cuestión el tipo de bienestar al que podemos acceder y en qué sentido, digamos, este tipo de desarrollos tienen que darse al interior de un marco de derechos humanos. Y en este sentido es que me parece también la cuestión inherente al advenimiento de la tecnopolítica tiene que llevarnos a una reflexión crítica respecto de
la disponibilidad que se ha hecho, en un sentido a mi juicio completamente irresponsable, de este tipo de tecnología, que no tiene parangón ni analogía con el tipo de disponibilidad que, por ejemplo, se atrevería a hacer la industria farmacéutica respecto del impacto que tiene en nuestras vidas, sin mediación de ciertas fases y de cierto tipo de control, ¿no? Estamos asistiendo precisamente a la disponibilidad de, tal como se ha dicho aquí, una tecnología que viene a poner en cuestión cuestiones que impactan ya a propósito de nuestras vidas, ¿no? En ese sentido me parece que el hablar de si estamos o no ante los destellos de una inteligencia artificial general, por lo menos a mi juicio todavía resulta muy prematuro, y creo que además conlleva cierto riesgo, que es el de correr el eje de la cuestión, ¿no? Porque bajo el escenario distópico que suele abrirse tras el manto de una inteligencia artificial general que venga a emular ahora ya no tareas específicas sino generales propias de lo humano, se distrae la atención respecto de cuestiones acuciantes que tenemos ahora, ¿no? Me parece que ya la inteligencia artificial generativa que se ha puesto en marcha está amenazando ya no meramente tareas repetitivas, anodinas, del tipo que en principio estaremos tal vez de acuerdo que estaría bueno que fueran reemplazadas y automatizadas para que nos dedicáramos al ocio, sin más, sino que está viniendo a poner en cuestión tareas del tipo de las llamadas de cuello blanco, que suponen sofisticación y creatividad, y frente a la cual ya hay muchísima movilización por parte de sindicatos, por ejemplo, a propósito del mundo de la ilustración, desde el ámbito de la locución, desde el ámbito de la actuación. O sea, me parece que la comunidad creativa está ahí con razón exaltada, sobre todo, insisto, por esta cuestión irresponsable y cierto cinismo que hay detrás de esa carta, sin duda, respecto de disponibilizar semejante herramienta sin tener el adecuado cuidado a propósito del impacto social y político que este tipo de tecnología viene a poner sobre la mesa, ¿no? Te veo, Javier, ahí buscando una cita, revisando. Bueno, okay. Aprovecho, te va a dar el pie para que digas eso. No, básicamente también, ¿no? La convocatoria para el encuentro de esta tarde tenía que ver con esta cita que dice que una de las premisas de este conversatorio es el estudio de la vida algorítmica y digital redunda en muchos casos en una fascinación paralizante para la acción política. Flavia, Karina estuvieron contando un poco acerca de, bueno, justamente esos impactos en la sociedad. ¿Cómo crees vos que esto impacta específicamente en la participación política y, si querés específicamente de nuestro país, en estos 40 años de democracia? ¿Qué sucede ahora que arrancamos esta cuarta década con estas nuevas tecnologías que, como está contando Karina, nos atraviesan? No, primero la boludez que había buscado, porque cuando decía... nunca me acuerdo el autor de esta cita, que es Melvin Kranzberg, que no sé por qué, ¿no? Debe ser un filósofo poco prolífico, excepto por esta frase, ¿no? Que decía: la tecnología no es ni buena ni mala, ni tampoco neutral, ¿no? Eso es neither good nor bad, nor is it neutral, ¿no? Bueno, en inglés más divertido aún. Esa frase me parece que marca un poco también esto, ¿no? Pero, o sea, creo que, primera cosa fundamental, desantropomorfizar las inteligencias artificiales es fundamental para entender. En particular, creería, y esto es un pensamiento de hace 2 minutos, que la idea de inteligencia artificial general es un concepto que hay que sacar. ¿Qué significaría general? ¿Que se parece a la humana? Digo, en muchos sentidos es superior a la humana, claramente en muchas cuestiones específicas. Quizá la pregunta es, ¿tan específico como la vida humana será lo que sería la general? ¿O cuál es la especificidad que tenemos que hablar? Pero de vuelta, vuelve a ser comparativo con lo humano y tiene muchos riesgos. Y un riesgo tiene que ver también con lo político. Es decir, pienso en la imagen de Terminator y Skynet, cuando dicen el Doomsday, que se llama así. Sí, es el Doomsday es el día que Skynet cobra conciencia de sí, ¿no? Esa idea de conciencia de sí es una idea que, por un lado, es trivial. Una computadora puede tener conciencia de sí perfectamente, de manera mucho mejor que los humanos. Los humanos solo tienen acceso a los comportamientos cognitivos, no a los códigos cognitivos. Porque los códigos cognitivos, neuronales, por ejemplo, son tan opacos como las redes neuronales, que son opacas intrínsecamente. Hay un problema ahí también, ¿no? Es decir, la capacidad de poder predecir o inclusive comprender los criterios por los cuales los algoritmos Machine Learning establecen sus propias clasificaciones son opacos per se. Eso no significa que no se puede saber nada, pero lo que se puede saber tampoco es completo. Entonces ahí también es un límite para la regulación y para la explicabilidad. Esto yo lo discuto siempre con la gente que hace estas cosas, que dice, no, podemos. Yo creo que no, pero bueno, hay
que no se puede... muchos de los que hacen este tipo de tecnologías dicen el problema son las grandes empresas tecnológicas que ocultan lo que hacen o que se ocultan detrás de la opacidad de los sistemas de Machine Learning. Cierto, pero a la vez también hay una opacidad intrínseca. En las dos cosas, ¿no? Hay una opacidad intrínseca porque son sistemas cuya predecibilidad está acotada por la propia tecnología, y por otro, sí, se aprovechan de eso, ¿no? Ahora, en ese sentido yo pensaría primero desantropomorfizar significa que estos sistemas, por más que tengan, si existiera algo así como inteligencia artificial general, no necesariamente eso viene con deseos, con deseos de supervivencia, con deseos de dominación, como el caso de Skynet, volviendo a la ficción de Terminator, ¿no? Skynet descubre inmediatamente que va a dominar a los humanos, que son una amenaza y que los va a exterminar, ¿no? Una cosa que no tendría por qué, o sea, no van de la mano nunca esas dos cosas. Solo que efectivamente cuando uno piensa en autoconciencia, inmediatamente extrapola ahí, antropomorfiza, que eso es una autoconciencia parecida a la humana. Con lo cual de vuelta nos devuelve una idea de qué es lo humano, ¿no? Pero una idea interesante desde la ficción de cómo los humanos se ven a sí mismos para poder pensar que una inteligencia reflexiva producir inmediatamente una idea de exterminio. No es solo Terminator, también puede ser iRobot de Asimov, o bueno, muchas preguntas al respecto que yo lo separaría muchísimo, porque no ese es el problema. Entonces pensaría también las tecnologías estas en una clave elemental de separación entre tecnologías realmente existentes hoy, y todas estas preguntas, yo suscribo todo lo que decía Karina acá o Flavia respecto de las preocupaciones y los desafíos inmediatos que tenemos con lidiar políticamente con las tecnologías realmente existentes. Al punto que, bueno, escribí un articulito hace poco que se llama la posibilidad de una, sigo inventando tecnologismos, una real technopolitik, ¿no? Es decir, pensar la realpolitik hoy, o sea, la política en serio, la que se hace todos los días y que toma decisiones respecto de las cuestiones sociales, políticas actuales, bueno, pensarla desde ese lugar, ¿no? Pero a la vez también hay que pensar en clave de posibilidad. Para mí es muy importante eso, porque las posibilidades de las tecnologías digitales y de los acoplamientos, inteligencias o tecnologías digitales e inteligencias humanas, son enormes y son completamente diversas. No son este tipo de tecnología. Hay un concepto que en 2013 escribió este libro, creo, Cathy O'Neil, que fue una marca muy fuerte. Cathy O'Neil, aparte, una matemática que hacía estos sistemas, o sea, los diseñaba. En 2013... Creo que es de 2018. No, 2013. El original sí, me parece que es anterior. Sí. No, 2016, tenés razón. 2016, sí. 2016, tenés razón. Creo que en 2013 es el primer aparición del artículo Gubernamentalidad algorítmica. Sí, me confundía los dos. 2016, sí. 2016 el de Cathy O'Neil, y que aparte en inglés también muy divertido, porque es Weapons of Math Destruction. La diferencia entre una Z está ahí. El artículo de Antoine Rourois y Thomas Burns, que se llama Gubernamentalidad algorítmica, plantea esta idea de que justamente esta forma de articulación de la computación ubicua a través de algoritmos de machine learning operando sobre las redes da lugar a una forma nueva de gubernamentalidad como tecnología de gobierno. El concepto de Foucault revisado, ¿no? en este momento. Y es muy bueno el trabajo porque dice, bueno, es justamente a partir de la recolección de datos se produce una manera de predecir las conductas humanas y ordenarlas o reorientarlas, o lo que se puede hacer con eso, ¿no? Y está bien ese concepto y realmente es muy, muy potente. Ahora, el problema es pensar que lo algorítmico está asociado a ese tipo de ordenamiento político. No es lo algorítmico, es una tecnología muy puntual y muy particular y con fecha de caducidad cercana, ¿no? Que es la tecnología de Machine Learning, que en particular no produce formas de inferencia buenas, solo produce, al punto que un par de autores, un artículo que a mí me gusta, que tiene sus problemas, pero que se llama el nooscopio, ¿no? El nooscopio de manifiesto, lo tradujimos hace poco por una revista chilena, de Pasquinelli y Joller. Ellos plantean que estos algoritmos de Machine Learning no son algoritmos inteligentes, sino que expanden la percepción de alguna forma. ¿La percepción de qué? Del conocimiento. Son una lente que magnifica el conocimiento. Por eso nooscopio. Visto desde ese lugar, me parece que uno puede entender que hoy lo que tenemos son herramientas para comprender de una manera diferente o de una manera mucho más precisa el mundo cognitivo, ¿sí? Y por supuesto eso se asocia hoy en la vida política y democrática a la posibilidad de entender por qué
la gente vota lo que vota, eso es una elemental, ¿no? Por qué la gente cree lo que cree en política, y también cómo perfilizar, y a cada perfil, cómo armarle un discurso posible acerca de, para orientar sus deseos políticos en muchos casos. En realidad empezó como neuromarketing esto, empezó como siendo una forma de orientar a que compren, ¿no? o a que atiendan. Y, por supuesto, termina siendo también una forma de que voten determinada cosa. Esa es una de las preocupaciones que es válida de este momento y de esta situación, pero que me parece que es una preocupación momentánea. Yo creo que en ese sentido regular estas cosas es necesario, pero es completamente insuficiente. Regular es una... ¿Por qué? Por estas cosas que dije, por lo irregulable de alguna cantidad de dimensiones de estos sistemas. A cambio, yo creo que más allá de regular lo que se pueda, lo que se trata es de crear posibilidades nuevas. Es decir, buscar nuevos acoplamientos humanos, colectivos y tecnológicos que permitan, por eso de reiniciar, ¿no? Generar caminos virtuosos políticos asociados a las nuevas formas cognitivas y de mediaciones colectivas. Y eso está para mí completamente abierto y es un espacio de interés, de gran interés. Y hace falta en ese sentido la convergencia de distintas miradas disciplinares, indisciplinadas y de miradas sobre todo políticas. Bueno, les voy a confesar una frustración que tengo como moderador. Este panel no se están peleando entre ellos. Hay vasos de agua, está todo listo para hacer un intratables de la tecnodemocracia y no sucedió. Pero en un ratito vamos a abrir espacio para preguntas. Así que vayan preguntando, idealmente peleándose con alguno de ellos, no conmigo. No, si tienen alguna pregunta o cuestión, vamos a abrir el espacio de preguntas en minutos. Pero antes te quería preguntar, Flavia, Karina trajo, ¿no?, este concepto de Tecnoceno, el centro de tu investigación recientemente, y de tu libro, la idea de cómo impacta este tipo de tecnología sofisticada sobre el planeta y sobre la sociedad, creando esta nueva era. ¿Cómo lo ves vos en relación a esto que estaba contando Javier, vinculado con la participación democrática, con la calidad del discurso público? Pero también, digo, estamos en un año electoral y, por ejemplo, y en una coyuntura económica desafiante, aparece también esta idea, por ejemplo, del litio como la nueva manera en donde la Argentina, bueno, podría dejar de depender de la lluvia o no para tener dólares, para tenerlo. Ciertas provincias lo ven como un espacio para poder tener recursos económicos genuinos. ¿Vos ves ahí un entramado? Sí. Hay muchas cosas que se abren en lo que me acabas de decir. Quisiera mínimamente explicar qué significa Tecnoceno. Es un término que no lo inventé yo, se viene mencionando al menos desde el año 2015, quizás 2013, pero que conversa con otro término mucho más conocido, y seguramente la mayoría de ustedes lo escuchó, el de antropoceno, que desde principios del siglo XXI se utiliza, lo lanza a la conversación pública un químico, un premio Nobel de química, además Paul Crutzen, para decir estamos en una nueva era, como si una era geológica que sigue al Holoceno, y que es aquella en la cual el viviente humano deja huellas en la atmósfera, en las masas acuíferas, en el suelo, que están por cruzar umbrales de irreversibilidad. Es un agente geológico, digamos, nos convertimos en un agente geológico, ¿no? Y el Tecnoceno es un término que, junto con otros, como Capitaloceno, por ejemplo, intentan conversar con el de Antropoceno. A mí me parece que es totalmente irrelevante la conversación acerca de si uno es mejor que el otro para describir el momento actual. En todo caso, Antropoceno es el que es más conocido. Tecnoceno sería, miremos para pensar el problema del Antropoceno la dimensión tecnológica, así como Capitaloceno sería, miremos para pensar el Antropoceno la dimensión de las relaciones sociales de producción y de la distribución de la riqueza, y de la propiedad, etc. Entonces, vienen como acopladas al Antropoceno para fijar la atención en un problema en el cual nos podemos dedicar a pensar cómo, digamos, salir de los problemas o los desafíos, digamos, más complicados o que nos parecen mejorables del Antropoceno. Entre ellos la cuestión climática, ¿no? Y en la crisis climática, la cuestión de los recursos, por ejemplo el litio, la cuestión de la apropiación, el extractivismo, de la que hablaba Karina, que por supuesto empieza con extractivismo de tipo mineral, ¿no? Pero también es mano de obra, ¿no? Y que todas nuestras redes sociales están, justo ayer también leía un colega maestro español, Fernando Broncano R., republicaba un texto sobre cómo los moderadores de Facebook en Kenia hacían un trabajo durísimo, muy mal pago, limpiando de toxicidad brutal
nuestras redes, no, cosas que uno nunca del todo termina de entender todos los grados de tareas difíciles que hay para que tengamos el mundo que tenemos, ¿no? Y las hacemos los humanos, o las hacen humanos. Entonces, vuelvo. Sí, por supuesto, hay todo un entramado. No creo, como decía Javier, y como creo que Karina también piensa, no es un destino, ese entramado lo podemos... Estamos para discutirlo, estamos para ponerlo en juego. Por supuesto, hay poder. Yo soy una Foucaultiana, entonces para mí las redes de poder, las líneas de fuerza de los poderes actuantes son muy importantes. Hacemos muchas veces los que usamos a los filósofos como Foucault, como en las ciencias sociales, los usamos como reveladores, ¿no? Es decir, cómo revelamos algo que de tan naturalizado no lo estamos viendo y lo ponemos. Entonces la gubernamentalidad algorítmica de la que hablaba Javier es un término que nos sirve para pensar las redes de poder que atraviesan el tecnoceno. El otro elemento importante de la noción de tecnoceno para mí es poner en el debate del antropoceno a las tecnologías digitales. Lo traigo para decir, dentro del ecosistema, digamos, del conflicto climático, están las tecnologías digitales, por el litio, si quisiéramos poner un ejemplo, como está el uranio, digamos, para la industria nuclear, y también porque también las infraestructuras de las telecomunicaciones y de la infocomunicación han sido parte de la posibilidad de este sistema Tierra, ¿no? Del sistema planetario. Sin estas tecnologías no hubiera sido posible el comercio, también sin los containers, como dice un colega nuestro, Agustín Berti, digamos, ¿no? Sin esta protocolización, pero bueno, es parte de eso. Una anécdota chiquita, pero que ilustra algo creo que de tu pregunta. El año pasado, recuerdan que fue el balotaje en nuestro país vecino Chile, digamos, por la Constitución, ¿no? Eso era un domingo. El jueves anterior, en The Washington Post, se publica un editorial que dice: la Constitución de Chile debe ser reescrita, ¿no? O sea, da un título de orden, digamos, lo que tiene que ocurrir. Y un editorial sin firma, por supuesto, porque era del diario. Y las primeras 2 palabras de ese editorial son el litio, ¿no? Entonces digo, ahí, el litio es un insumo muy valioso para la energía. Chile es el principal productor de litio, por lo tanto, a nosotros Estados Unidos nos importa lo que ocurra en la elección del domingo, ¿no? Al comienzo, son las primeras 2 palabras. Entonces, quiere decir, eso está en el centro de la conversación, el centro de la discusión, el centro de las luchas geopolíticas. No es que a nosotros se nos ocurra, pues somos investigadores. Está ahí, digamos, a la vista de todos. Entonces, no recuerdo exactamente cuál era tu pregunta, pero digo, si uno enhebra algunos de estos tópicos, lo que creo que tenemos que pensar es, sin ser ingenuos, como decía Karina, estas tecnologías pueden darnos otra forma, pueden darnos otro diagrama, ¿no? Tecnopolítico, ¿no? En todo caso, después pensamos en los 2 términos de tecnopolítica, que son los 2 usos de ese término, pero otro diagrama, pero necesitamos para eso entender el mapa actual y sabemos que tenemos que luchar, porque hoy este diagrama tiene agentes poderosísimos detrás, que sin decir con esto ni una tesis conspirativa ni que es un destino. Otra vez, no es que sea un destino, porque también al interior de ese ecosistema digital hay luchas, hay intereses, no todos van alineados en el mismo sentido, están las luchas geopolíticas clásicas, Oriente-Occidente, Estados Unidos, China, Rusia, es decir, está todo eso atravesándonos. Yo no creo que las corporaciones estén completamente desligadas de los estados-nación en este campo, ¿no? La inversión norteamericana en estas empresas, digamos, de desarrollo tecnológico son parte del complejo militar industrial, lo cual no quiere decir que sean lo mismo, no son empresas estatales, digamos, no es así exactamente, pero bueno, así como supongo que debe ocurrir en otros países. Pero bueno, atender a ese ecosistema, seguirle el paso, el ritmo, ¿no? Que es nuestra tarea también como investigadores. Y como dice Javier, proponer vías alternativas, yo creo que hay que trabajar en todos los frentes. Cada uno se especializará en uno, ¿no? Pero creo que es un trabajo al mismo tiempo que hay que hacer. Buenísimo. Bueno, ¿alguien en el público tiene alguna pregunta, un breve comentario para hacer a los integrantes de la mesa? Me preguntan, vos dijiste en 2 ocasiones que había 2 acepciones o usos de tecnopolítica, si puedes desarrollar eso. Sí, muy brevemente. No es un término técnico, así ya definido y claro, es un concepto, digamos, pero se utiliza en 2 sentidos ese mismo término. Por un lado, como políticas tecnológicas, políticas en relación con la tecnología, ¿no? Y muchas veces eso tiene un sesgo crítico, lo usamos para decir, bueno, cómo pensamos las tecnopolíticas de los recursos minerales, pero en sentido tal vez como políticas que son conscientes de la dimensión técnica y se relacionan con ellas. Y sobre todo en la escuela de la Universidad de Barcelona, Manuel Castells,
utilizan tecnopolíticas como los dispositivos políticos para actividades, como los dispositivos técnicos para actividades políticas, sistemas tecnológicos que permiten o que facilitan, por ejemplo, no sé, el voto electrónico. A ello también lo llaman tecnopolíticas, pero son dos acepciones muy distintas y hasta las podríamos contraponer, pero no es exactamente así. Si me permitís, puedo poner algo en ese sentido, porque la verdad es que cuando fuimos invitadas por Javier, yo también me puse a indagar bastante a propósito de la noción misma de tecnopolítica, y me costó realmente elucidar de qué estábamos hablando, y fundamentalmente lo que encontré es esta segunda acepción a la cual vos hacías alusión desde Antonio Gutiérrez Rubí, que habla precisamente de la aplicación de las tecnologías digitales al servicio de la política, implementando una suerte de renovación frente a la política formal que vendría a traer, entre otras cosas, la posibilidad de una comunicación directa, sin mediaciones, y que en principio podría facilitar en ese sentido la participación democrática, ¿no? En línea con eso, abre además algunas claves conforme a las cuales se entiende la política. Esto es, uno de los rasgos que recuerdo es la política distribuida vía Internet, la política a su vez vigilada, fiscalizada y monitoreada, y otro de los rasgos que trae sobre la mesa es la política en un sentido en el que apunta precisamente al Big Data, que es la política omnisciente, que me parece que viene a poner un poco en cuestión en qué sentido estas herramientas serían facilitadoras de la participación política. Y en línea con la pregunta que hace un ratito Tomás le formulaba a Javier, viene tal vez a iluminar en parte en qué sentido podrían ser paralizantes, ¿no? Porque si uno toma en consideración este carácter omnisciente de la política, aquello que subraya Antonio Gutiérrez Rubí, es el hecho de que vamos dejando, como todos sabemos, una huella digital constante a propósito de quiénes somos, qué pensamos, qué queremos, con quiénes nos relacionamos, que puede propiciar esto a lo que hacía alusión Javier y que rescata nuevamente Cathy O'Neil en su texto Armas de Destrucción Matemática, que es sobre la base precisamente de la estructura del marketing de consumo, la posibilidad de microsegmentación política, esto es la personalización de mensajes, que uno podría pensar al precisamente individualizar el destinatario de estos mensajes políticos, podría estar socavando, simplemente lo lanzo como parte de la duda y como para que pensemos conjuntamente, el tejido social que conspiraría contra esta posibilidad de acción colectiva o acción política, ¿no? Como para ver dos caras tal vez de una misma moneda. ¿En qué sentido estas tecnopolíticas vendrían a facilitar la participación política y en qué sentido podrían ser un escollo para ella, ¿no? Sí, la pregunta es por este paper que se publicó ayer, un preprint, o sea que no es el paper definitivo, sobre la posibilidad de que ChatGPT tenga una nueva versión, destellos de inteligencia artificial general. Es insólito. El ejemplo es que le pidieron a ChatGPT que explique cómo puede apilar 4 huevos, esto es real, un libro, creo que un cane, un bastón y algo más. Y por la manera en que resolvió ese problema, que dice, bueno, hay que distribuir los huevos en la superficie del libro de tal manera para que no se rompan, hay que apoyar este elemento, este otro. Este paper tiene muchos autores, pero principalmente gente de OpenAI y de Microsoft, dice que sería destello de inteligencia artificial general, por cómo resolvió el problema de cómo apilar estos objetos tan disímiles. Tu cara de sorpresa es mi cara de sorpresa, pero es así como lo determina el paper. Digamos, no leí el paper, pero leí tipo el abstract del preprint y lo leí por arriba, y esa es un poco la idea. Entonces, digamos, tomando un poco lo que decía Cari y Flavia, bueno, también no todo lo que brilla es oro, son destellos, no sabemos si es, pero tal vez, como dice Javier, la noción misma de inteligencia artificial general sea la que haya que poner en duda. Pero esto fue ayer a la tarde, o sea que estoy seguro que va a haber una discusión. En el artículo de Anfibia que mencionaba de Flavia, ella también contaba como que por WhatsApp se iban pasando comentarios, ¿no?, de distintos colegas, amigos en grupos. Yo creo que es el tipo de paper que va a surgir mucho este finde o el comienzo de la semana que viene en nuestros WhatsApp, por lo menos, de nerds, sobre esas cuestiones. Hay gente que recibe otras cosas por WhatsApp, nosotros recibimos eso. Bien, ¿Puedo sí, obvio. introducir una pequeña postilla a propósito de tu pregunta? No, digo como para contraponer a esta, me parece a mí, ¿no?, humildemente, una sobreinterpretación del ejemplo. Pero no, ¿cómo no apilarías vos 4 huevos? No leí el preprint, claro, pero a ver, ¿en qué sentido eso sería prueba de
un carácter general, tal como describimos la inteligencia artificial general. Ellos dicen que tengo que tener en cuenta muchos factores muy disímiles para poder lograr esa tarea. Entonces no es una tarea específica, sino que tuvieron que tener distintos parámetros. Solo estoy repitiendo. No mates al mensajero. Por supuesto. De ahí igual no se sigue el que el solapamiento implique el tipo de generalidad del tipo que, en un sentido canónico, se asume la inteligencia artificial general. No, simplemente a propósito de tu pregunta, contraponer una idea que para mí es también heurísticamente potente y que circuló desde hace ya un tiempo, que es la de pensar, por el contrario, sobre todo a propósito del ChatGPT, por el cual vos preguntabas, la idea que Emily Bender, entre otras investigadoras, pusieron sobre la mesa, que es la de un loro estocástico, ¿no? Que estaría un poco en las antípodas precisamente de la inteligencia artificial general, en virtud de que lo que tendríamos es la mera repetición de recombinación de meras formas desacopladas de todo contenido vinculado con la realidad, y de ahí, por supuesto, la imposibilidad de hablar de información que esté chequeada con verdad, ¿no? Simplemente esto, digamos, una generación de oraciones con forma de información, pero completamente desligada de, en principio, la posibilidad de asignación de verdad. Sí, sumo una cosita y ahora abro el espacio y tengo una pregunta más para el panel. En discusiones que hemos tenido con Karina y con otros colegas y gente de otros mundos, también la idea de verdad nos enfrenta a que quizás haya que repensar la noción de error cuando hablamos, por ejemplo, de un sistema como ChatGPT. Cuando ChatGPT te da una respuesta que quizás, comparada con el mundo, fácticamente falsa, no es estrictamente un error para el sistema, porque te dio la respuesta que tiene en el marco de las probabilidades posibles con la cantidad de texto que analizó. Entonces es interesante también pensarlo en términos de sintaxis y semántica. Digamos, sintácticamente te responde bien y te da un output con una probabilidad nada, que los programadores consideraron que era aceptable, pero luego eso no es estrictamente, es muy difícil explicarle que está errado, porque ChatGPT en realidad hizo las cosas que tenía que hacer a la hora de entregarte ese texto. Buenísimo. Una segunda pregunta, exactamente, es una pregunta hermana, como dijiste, acerca de, entonces, más específicamente el rol del Estado. Creo que los tres tienen algo para decir, pero acerca de cómo es ese escenario en términos de Arranco rápido, pero trato de que todos podamos hablar. Hay un ecosistema digital bastante robusto de las grandes corporaciones conocidas que, digamos, para nosotros, las que conocemos habitualmente son las occidentales, lo que se solía llamar, ¿no?, el grupo GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, pero no son las únicas, hay mezclas entre ellos, hay, como contamos con el caso de Elon Musk, hay bambalinas que van y vienen, hay luchas geopolíticas como solía haber en el ecosistema de medios tradicional. ¿Se acuerdan que pensábamos en ecosistemas de medios nacionales? Esto a nivel supranacional tiene una forma parecida, contenidos diferentes. En los Estados Unidos hay ya un instituto nacional para la inteligencia artificial que reúne a la NASA, el Ministerio de Defensa principalmente, los grandes ministerios, y ellos tienen para Estados Unidos un modelo de gran mecanismo de control que a nosotros nos da la idea de, digamos, lo que decíamos recién, que en realidad estas corporaciones que tienen vínculo con Estados Unidos pertenecen al complejo militar industrial, digamos, en algún sentido dialogan con él, lo cual es lógico porque tienen unas inversiones monumentales y son parte de la estrategia de defensa de los Estados Unidos. Y eso suponemos que puede estar replicándose en otros grandes, digamos, bloques de poder en Oriente y en Europa. Entendemos que algo de eso hay que hacer cada año un mapa nuevo porque es cambiante, pero eso como en grandes mapas. Y creo que con eso yo respondo una parte que sería, no hay una disociación completa entre ecosistemas y son de gran escala. Luego los estados, digamos, por separado, tienen su legislación para lo que sería la aplicabilidad de esos grandes desarrollos. O sea, por ejemplo, Italia prohibió el ChatGPT hasta que no cumpla Microsoft, que es el gran financista ahora detrás de OpenAI, con toda una serie de reglas precisas, digamos. Por ejemplo, algo que tiene que ver con que la relación con la política con los menores de edad con ChatGPT, que las personas puedan decidir o no que sus datos se entrenan al algoritmo. O sea, hay una serie de pedidos que si Microsoft cede, Italia abre. Nueva York como estado prohibió ChatGPT en toda la educación primaria y secundaria. Hong Kong la prohibió para toda la universidad. Es decir, cada país o cada estado actúa de una manera específica. No hay
en lo concreto para la inteligencia artificial no hay todavía tanta normativa como había sí para los sistemas de medios, lo que pasa es que bueno, los sistemas de medios son mucho más antiguos. Dejo acá. Bueno, no, muy brevemente, dada la cartografía tan profunda que acaba de hacer Flavia, sí me gustaría también traer como parte de la reflexión, bueno, el hecho de que sabemos, en junio entra el Pleno Parlamentario de la Unión Europea la discusión para que los Estados miembros traten de unificar una ley en materia de regulación. Ya nadie debate si es necesario o no regular, el gran problema espinoso es cómo se hace. Creo que no debemos perder de vista el caso argentino, ¿no? Y cómo estamos nosotros posicionados precisamente a propósito de los desafíos geopolíticos que se vienen. En ese sentido, me parece y celebro el que haya instancias como estas a efectos de generar un diálogo polifónico donde creo deben intervenir todos los actores, no solo los estados, las organizaciones no gubernamentales, sino también los movimientos sociales, implicarnos en tanto ciudadanos y ciudadanas, en virtud del impacto que, como bien se ha dicho aquí, no es ya en el mediano ni en el largo plazo, sino que lo estamos viviendo de manera inminente y es acuciante discutirlo. Sí, sigo con la misma línea. Me parece que, primera cosa, hay que vuelvo a enfatizar la velocidad de evolución de estos sistemas. Y en ese sentido es una novedad que una gran parte de la evolución en términos concretos se da en empresas con fines de lucro. No siempre fue así. El sistema nuclear, por ejemplo, no tuvo ese tipo de evolución. Al contrario, ¿no? Fue como una evolución solo desde los estados y por lo tanto también fue mucho más fácil de regular y de controlar. Esto es casi imposible de controlar. De hecho, por supuesto que, por ejemplo, el ChatGPT y ese tipo de sistemas, la ventaja estratégica que tiene esta empresa es que tienen acceso a... ChatGPT se entrenó con 1 billón de datos, 1 millón de millones de datos. Ese acceso a datos y concomitantemente la capacidad de cómputo para procesarlos es algo que está disponible, sobre todo estamos bien concentrados. Pero no es la única posibilidad. O sea, la cantidad de posibilidades que hay de hacer uso de este tipo de tecnología para distintos tipos de fines, políticos en particular, es importante, no está restringido a eso. O sea, no es que... Y cualquier forma de restricción de decir que no se acceda a eso es bastante ilusoria. Yo creo que lo que hay que poder hacer es, por el contrario, una apertura a que la sociedad civil en todas sus formas tenga capacidades desarrolladas, concretas de desarrollo propios. Y debe estar ocurriendo eso, y seguramente está ocurriendo en muchos aspectos. Creo que no es casualidad que el gobierno de Italia es un gobierno de extrema derecha, el que prohíbe el acceso a la población de este tipo de sistemas, ¿no? Y que además, no sé, ¿a cuál prohíbe? Prohíbe uno, pero de ahí 20.000 variantes, y todo el tiempo están desarrollando variantes abiertas, en particular de software libre, asociados a este tipo de sistemas. Insisto, la pregunta inclusive está sobre si esto tiene, destellos de inteligencia artificial general. Es una pregunta también un poco tonta, ¿no? Porque sabemos cómo son estos sistemas, sabemos cómo funcionan. Hay como una expectativa indebida ahí, ¿no? Los sistemas estadísticos no van a generar un tipo de inteligencia asociada a lo que podría considerarse inteligencia artificial general. Yo ahí me peleo. Bien. No va a ocurrir por ese camino, sin duda. O sea, puede ocurrir por otro tipo de tecnologías, no por estas. Tiene un límite concreto en su capacidad de articulación de los sistemas informacionales que maneja. Entonces, por supuesto que uno puede decir, no, bueno, lo que pasa es que en realidad estos años de trabajo, desde el original a se le agregaron otras cosas. Se podría pensar eso, pero yo creo que no lo veo, no lo estoy viendo. Me parece que hay que también en ese sentido apostar a desarrollos tecnológicos, hoy ya siempre, de convergencia con miradas políticas, cognitivas, sociales, filosóficas. O sea, no creo que exista ya más la posibilidad de un desarrollo restringido a la mera ingeniería o a la mera computación, pero me parece que no es esta tecnología y por lo tanto es un escenario abierto para mí. En ese sentido también, por tecnopolítica, cuando yo lo pensé, que de vuelta no es un término, aparece solo en castellano, inclusive en inglés casi no aparece, por ahí se acerca a esto que Mark Kuckelberg llamaba Political Technologies, lo llama así él, y que habla justamente de un pensamiento conjunto de tecnología y política. Inclusive usa el término alemán Zusammendenken, pensamiento conjunto como una nueva, por eso usar un neologismo que es una sola palabra, me parece que ayuda a pensar eso, un espacio de pensamiento donde hay una conjunción y
y un diálogo, si se quiere, pero no entre dos disciplinas separadas, sino una nueva disciplina que surge de ese diálogo. ¿Vos querías completar algo, Flavia? No, me quería decir que podíamos pelearnos un poco con Javier, pero sobre todo pensando en que para mí hay, digamos, el escenario de la complejidad en el que estamos actuando y en el que estamos habitando nos obliga a pensar todo al mismo tiempo. Vuelvo a decir lo mismo, ¿no? Nos obliga a pensar, por un lado, los desafíos, los peligros, la regulación y también el desarrollo, la soberanía tecnológica, la inversión en tecnología. Es decir, tenemos que pensar las dos cosas y hacer las dos cosas. Es decir, no es que porque hay desafíos tenemos que retraernos, esa es mi opinión, ¿no? O sea, si yo tuviera que ir al foro a decir, yo no diría que tenemos que desacelerarnos para... No. Hay que atender al desafío, hay que, si es necesario y posible, que creo que sí, regular, y al mismo tiempo hay que invertir, desarrollar una soberanía tecnológica regional en estos temas, precisamente porque hay desarrollo concentrado, donde nos vienen los paquetes cerrados de lo que se puede aplicar. Hay que tener desarrollo propio, como tenemos desarrollo nuclear, como tenemos desarrollo de fabricación de aviones, tenemos que tener desarrollo de inteligencia artificial. No es necesario ser Hollywood para tener cine argentino. No es necesario ser la Boeing para que pueda haber aviones que sean los fumigadores. No es necesario OpenAI para que tengamos una inteligencia artificial regional para las necesidades regionales. Pero parece que tomar la decisión de una inversión, porque la inversión que hoy tenemos todavía no nos permite ser competitivos. Pero digo, las dos cosas creo yo que tenemos que impulsar. Simplemente en línea con esto último que decía Flavia, porque en gran parte desde la filosofía siempre nos quedamos en la reflexión crítica y parte de lo que se avisora es bueno. ¿Y qué aparece propositivo, ¿no? Me gustaría mencionar que hicimos, en lo personal, caso omiso, la declaración de Montevideo en este sentido, ¿no? Que habla precisamente de dejar de ser meros productores de datos para pensar precisamente en esta línea más propositiva a la que vos aludías, Flavia. Esto es, diseñadores por y para los y las latinoamericanos, ¿no? Pensándolo también en términos regionales y desde los términos además del sur global, dado que muchos de estos debates siempre nos vienen encorsetados en clave del norte global, ¿no? Bueno, les quiero agradecer mucho a todos los presentes, obviamente también a Flavia, a Karina y a Javier, y les voy a dar un pequeño aviso parroquial. Si quieren seguir pensando en estas discusiones, mañana se va a dar la mesa Inteligencia Artificial, Vida, Trabajo y Conocimiento bajo el capitalismo computacional. También a las 17 horas como hoy van a participar Mariano Zuckerfeld, Sofía Escacerra y Gabriel Baum con la coordinación de Diego Lorer. Les agradezco mucho la presencia acá. Un aplauso para esta gran mesa y seguimos discutiendo.